Hola, soy Dani y esto es Demasiado Lectora, un podcast para personas que somos demasiado intensas, demasiado apasionadas, demasiado curiosas y en mi caso, demasiado lectora. Hoy les traigo un episodio un poquito diferente, la verdad es que bastante ligero porque después de estas últimas semanas necesitaba urgente sentarme a hablar de libros sin complicarme demasiado la vida, sin tener que crear todo un episodio elaborado y tal vez un poco más de análisis e investigación para generar todo un episodio. Necesitaba algo que fuera solamente sentarme acá y conversar con ustedes. Quienes me siguen en redes sociales saben que tuve una mudanza express de último minuto y ha sido un poco caótico, bastante cansado, pero contra todo pronóstico estoy acá. No quería dejar pasar la semana de podcast y la verdad es que de verdad mi mentecita ya pedía a gritos conversar de libritos, pese a que tengo un par de semanas en las que no he podido leer nada porque, bueno, así es la vida, especialmente después de una mudanza. Pero, bueno, la verdad es que sí tenía muchísimas ganas de estar acá con ustedes y hace unos días me encontré un trend de estos de Instagram, no sé si han visto en las historias como estos cuadritos que es como, bueno, tu turno. Y había uno que básicamente consistía en mostrar 10 libros que de alguna forma te representan, como que son como un conóceme a través de estos 10 títulos. Y pues se me ocurrió que era una muy buena idea para hacer un episodio, convertirlo en un episodio del podcast y contarles cuáles son esos 10 libros que me representan, que me han marcado a lo largo de la vida y contarles un poquito del por qué quizá para que puedan tener un contexto. Pero antes de hablarles de estos libritos, quería recordarles que si me escuchan por YouTube, se suscriban al canal y le den me gusta. También pueden activar la campanita para que sepan cuando subo episodio nuevo. Si me siguen por Spotify, también pueden activar la campanita para que les notifique. Y les agradecería muchísimo las 5 estrellitas. Me encuentran en redes sociales, TikTok e Instagram como Demasiado Lectora, por si quisieran darse una vueltita. Siempre les comparto un post sobre los libros que hablo en el episodio y más o menos de qué va. Así que también estoy compartiendo cuánta cosa se me ocurra, un poquito de mi vida y demás. Así que si quieren seguirme, son más que bienvenidos a la comunidad. Otro disclaimer es que en mi nueva casa me vine a vivir a una montaña y no sé si se estarán escuchando los grillitos, las chicharras y un montón de animalitos afuera. Es muchísima la paz, pero no sé si eso irá a interferir un poquito en el audio, así que si escuchan este sonido ambiente muy full descanso, muy estas ¿cómo se llaman? Playlists de YouTube y de Spotify de para dormir, pues básicamente es afuera de mi casa. Para que no se me vayan a dormir, ¿ok? Está interesante el episodio. O bueno, eso espero, eso espero. Pero bueno, sin más, yo hoy les voy a contar entonces de esos 10 libritos que por diferentes razones siento que dicen algo de mí como lectora. El primer libro, para sorpresa de absolutamente nadie, por supuesto, es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. En este libro tenemos básicamente la historia de 4 generaciones de una familia que se vea afectada por diferentes transformaciones y ocurrencias históricas, eventos importantes ocurridos en el país en el que se desarrolla, que básicamente, aunque nunca se menciona directamente el país, se sabe que es Chile. El libro básicamente empieza con Clara cuando es niña, que es una de las protagonistas de esta historia. Es magnífica, qué personaje tan maravilloso. O sea, a mí me encanta tanto no solo el libro, sino Clara como personaje, que mi perrita se llama Clara, porque obvio, en honor a ella, me fascina. Y básicamente vamos a ir viendo las vivencias de Clara, un poquito cómo va creciendo,
cómo es ella, sus excentricidades, porque bueno, esta historia es de realismo mágico e incorpora un poco como estos elementos un poquito más mágicos junto con políticos, económicos e incluso realidades históricas y sociales de lo que fue Chile en más o menos los años 70, que creo que para nadie es un secreto que hubo un golpe de estado, muertes, desapariciones, entonces sí es un poquito como también denuncia con respecto a lo que pasaba en Chile en ese momento. Y para mí este libro creo que lo tiene todo, o sea, me parece impresionante. Yo con él me río, con él lloro, con él sufro, con él, o sea, no importa las veces que lo haya leído, que han sido por lo menos 5 o 6 veces, en todas he llorado, ¿me entienden? O sea, yo sé lo que viene y no sé, de igual manera me río, de igual manera lloro, de igual manera lo sufro. Me parece mágico, este libro es maravilloso, tiene una manera de ser narrado encantadora. Este viaje a través de diferentes personajes, de diferentes momentos históricos e incluso de las diferentes generaciones de la misma familia me parece precioso. También se puede ver el cómo muchas veces ciertas rasgos de las personas, ciertas excentricidades en las personalidades pueden llegar a repetirse a través de diferentes generaciones, que son características que se mantienen en una misma familia. Y la verdad es que a mí me parece que este libro de verdad que lo tiene todo. Yo creo que ya les había contado un poquito en el primer episodio de que este libro lo agarré con 13 años y para mí marcó un antes y un después. Y creo que al día de hoy sigue siendo uno de mis libros favoritos. No hay forma de desbancarlo, pese a que tengo otros que han llegado a mi vida y que digo, puches, no puedo olvidarlos tampoco, pero hay un espacio para la Casa de los Espíritus que es muy especial y que de ahí creo que ya no lo saca absolutamente ningún otro libro. Y bueno, básicamente está en mis 10 libros porque por supuesto no solamente fue uno de esos libros que se van a quedar conmigo para siempre, sino que también pues marcó un poco mis gustos literarios, el que me gusta incluso leer actualmente. Yo con 13 años ya veía un poco también como todo este tema político, la memoria, el recordar y el saber lo que pasó para no repetirlo. Me parece que es una temática muy importante que se da o se recalca muchísimo en esta historia y que se quedó conmigo para siempre y creo que todavía es algo que está muy marcado en mi personalidad. Entonces, definitivamente en el número 1 tenía que sí o sí estar La Casa de los Espíritus. El segundo libro de esta lista tampoco va a ser sorpresa de nadie. La verdad es que tengo aburridas a todas las personas alrededor mío diciéndoles que por favor lean este libro si no lo han hecho y que si lo hacen hablemos porque librazo. Y estoy hablando de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Y aquí viene un poco mi gusto por lo terrorífico, por lo perturbador. La atmósfera en este libro es fantástica, es demasiado tangible. Uno siente verdaderamente que está metido con todo en esa historia y no hay forma de no vivir cada sentimiento a flor de piel con esta novela. Y bueno, básicamente acá tenemos a Juan y a su hijo Gaspar, que en medio de una dictadura militar que acosaba a Argentina y volvemos a memoria, volvemos a historia y volvemos a dictaduras. Estos dos personajes emprenden como un viaje en carretera hacia la familia de Gaspar, básicamente la familia materna de él, tras la muerte de la madre de Gaspar. Y en este libro hay varios saltos en el tiempo que son importantes y son necesarios. Cada detalle que Mariana Enríquez pone en esta novela, así sea mínimo, así sea algo que uno cree que no es tan importante, conforme avanzas en la historia te das cuenta de que definitivamente todo está puesto para algo, de que todo tiene una razón de ser y que no hay absolutamente nada que sea pequeño o que sea ni mío.
Y bueno, en este libro tenemos una congregación secreta que se llama La Orden. Y creo que con toda esta cuestión más mística, de magia, de esoterismo, mucha santería y muchísimas como detalles un poco más de magia, digámoslo así, Mariana genera denuncia sobre temas sumamente importantes y pesados que no solo habla sobre la dictadura, sino incluso el poder que tiene el dinero, lo poderosos que son algunas personas o familias, incluso en Argentina, ¿verdad? Y cómo muchas veces pueden salirse con la suya en cosas horribles y devastadoras. Habla mucho de lo que son el poder de los lazos familiares y creo que hay tantísimo acá, desde muerte, herencia, lazos de sangre, deseo, espiritualidad, poder. O sea, el libro abarca tantas cosas, hay tantos matices, hay tantas vistas de una misma historia, desde poder simplemente centrarte en esta historia de magia, brujería, esoterismo, y puedes irte más allá y puedes ver política, puedes ver denuncia social, y al final del día tiene mucho de terror social incluso, y me encanta. O sea, a mí este libro simplemente me pareció fascinante. Después de que lo leí, yo quedé viendo al techo por horas y preguntándome si iba a lograr leer algo que superara este libro. Y he leído muchas cosas buenas, pero creo que al nivel de este libro aún nada. Se le acerca un poquito La mano que cura, de Lina María Parra Ochoa, que me fascinó ese libro. De hecho, este año lo leemos en el club de lectura que organizo, y creo que puede que sea el libro que se le acercara un poquito a lo que me hizo sentir Nuestra parte de noche, pero sin duda alguna no hay nada que desbanque este libro en cuanto a terror. Sí tiene algunas partes un poquito más terroríficas, por así decirlo. Yo sé que cuando hablamos de terror buscamos siempre como un miedo increíblemente abrumador. Sin embargo, para mí el miedo y el terror es bastante subjetivo, todo dependerá de qué te asusta a vos. Pero a mí este libro sí, este libro me sacó en un par de veces que yo dije, puchis, tengo que parar porque sí estoy realmente asustada. Y nada, que un libro logre eso para mí es simplemente 5 estrellas, es fascinante porque sí me cuesta mucho encontrar algo que yo diga, tengo miedo. Y creo que este libro demuestra que definitivamente mi idea de una lectura entretenida no es necesariamente la misma que la de todo el mundo. A mí me encanta sentir terror, sentir que ya no puedo más porque quiero saberlo todo, que estoy a punto de explotar por lo ansiosa que me siento de querer desentrañar todos los secretos en un libro, y definitivamente este lo tiene todo. Y ahora sí, el tercer libro, Las malas, de Camila Sosa Villada. Por Dios, de este libro ya les hablé en un episodio anterior, pero es que creo que no me voy a cansar nunca de recomendarlo. Es tremendo, tremendo libro. Es de esas historias que te sacuden, y si hay algo que tiene Camila es que tiene una manera de narrar que te sientes apapachada y con ganas de llorar al mismo tiempo. Es una historia tan triste, pero la narra de una manera tan cálida que, muy a pesar de que estás leyendo cosas devastadoras y de verdad realmente tristes, no te sentís, o sea, sentís como este rayito de esperanza y este apapacho de verdad de parte de la narración, de la narradora en sí, de la mismísima Camila. Magnífico. Y bueno, Las malas en realidad es como una obra de autoficción, en donde Camila cuenta un poco sobre su vida o sus experiencias cuando en su infancia era un niño de un matrimonio de clase baja, tras de todo hijo único, y de cómo llega a transicionar y cómo se va de esta familia, ¿verdad? Y es acogida básicamente bajo el ala de la tía Encarna,
y de un grupo de chicas travestis que viven en Córdoba. Esto es aproximadamente los inicios del 2000. Pues en este libro Camila retrata cómo es la vida de una travesti, las dificultades que atraviesan, cómo es trabajar, ¿verdad? Como trabajadora sexual. Y creo que también es el cómo ellas mismas se acompañan y se ayudan a salir adelante, porque aunque Camila nos narra situaciones de verdad muy complejas, tristes, de mucha violencia que viven ellas, también al mismo tiempo nos cuenta el compañerismo entre ellas, el cómo se vuelven una familia, el cómo se acompañan, el cómo de repente todas estas personas que las rodean se vuelven su zona segura, su lugar seguro para hacer y estar. Y nada, creo que este libro de verdad a mí me marcó muchísimo, no solamente las injusticias sociales que ellas viven, sino también como estas alegrías, y la narración de Camila hace que definitivamente se quede guardado en mi corazoncito, porque no solamente me hace querer llorar a mares, sino que también me hace tener esperanza. Y eso me encanta, y es algo muy particular de la narración de ella. No he tenido todavía el privilegio de leer otras de sus novelas, que obviamente las tengo apuntadísimas, pero sí me he leído el ensayo que se llama El viaje inútil, y básicamente retrata no solamente su infancia en esta familia de padre de verdad extremadamente machista, y pues ella intentando transicionar, pero también narra un poquito de sus vivencias como aprendiendo a leer, cómo su mamá se involucró con ella en la parte de leerle cuentos, y que ella poco a poco aprendiera a escribir, y cómo la escritura incluso le llega a salvar la vida. Entonces también vemos algunas de las cositas que leemos en las malas, pero ya en modo sin la ficción, ¿verdad? Ya en modo un poco más autobiográfico, porque en este ensayo sí ella se abre por completo a contarnos detalles y cosas, no solo de su vida, sino también de todo este aprendizaje lector, y cómo ella se vuelve escritora y lectora, básicamente. Es precioso, es precioso. Y creo que con ese me doy cuenta de que definitivamente la pluma de Camila es magnífica, y justo por eso tienen un lugar muy, muy, muy especial en este top 10 de libros para conocerme. El cuarto libro, creo que volvemos un poco a retomar esta idea de libros intensos, con historias fuertes y pesadas. No sé si ya ustedes van viendo un patrón acá, pero definitivamente me gustan los libros que me dejan un poco destruida. Y bueno, el cuarto libro es Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Y básicamente acá tenemos una historia que narra los hechos alrededor del asesinato de una mujer que es considerada la bruja en este pueblo que se llama La Matosa, que en realidad es un pueblo ficticio que está completamente sumido en la pobreza, la violencia, muchísimo machismo, y también hace mucha denuncia a lo que es el narcotráfico. La narración de este libro es muy particular porque para empezar, la manera en la que está escrito no tiene básicamente puntos y apartes. Cada capítulo o cada parte del libro está narrado por una persona en específico, y es todo de corrido. Hay puntos, pero hay puntos y seguidos, muy pocas comas, también muy pocos puntos. En términos generales es como sentarte a conversar con una persona que no solamente habla muy rápido, sino que no toma ni aire para soltar las cosas. Una cosa que me encanta es justamente que hay muchísimas malas palabras en el libro, y creo que eso le da una esencia muy realista a la historia, porque al final del día las personas que nos están narrando las historias, o su versión de los acontecimientos, son personas completamente del pueblo, que puede que ni siquiera tengan como una educación básica, personas que viven completamente aisladas en un mundo en donde no tienen muchas oportunidades, no tienen acceso a muchísimas cosas. Entonces también es como que Fernanda logra aterrizar muchísimo el libro a el contexto en el que se encuentra la historia como tal. Me encanta también que sí se siente el cambio de voz entre un personaje y otro. Entonces cada vez que pasas de capítulo no solamente está el indicador de que pasaste de capítulo, sino también se siente distinta a la manera en la que está narrada, la manera en la que la persona que nos cuenta la historia
cambia como por completo el tono de voz, cambia por completo la personalidad. Entonces sí, está increíblemente bien desarrollado este libro. Yo recuerdo haber leído Temporada de Huracanes en el mismo mes en el que leí Nuestra parte de noche por primera vez, porque sí, lo he leído más de una. Pero bueno, estos dos libros los leí el mismo mes y yo recuerdo haber acabado el mes y decir, nunca en mi vida voy a tener un mes tan bueno como este, nunca en mi vida voy a tener una lectura tan buena como las que tuve este mes. O sea, yo me sentía un poco devastada, increíblemente impresionada, y yo solamente les juro que me acosté en mi cama, veía el techo y decía, ¿qué me acabo de hacer? ¿Qué acabo de leer? ¿Cómo me voy a recuperar emocionalmente de esto? Y creo que definitivamente para mí hay un antes y un después de Nuestra parte de noche, porque es un libro que realmente te marca, es un libro que realmente se queda con vos por muchísimo tiempo. Y, y nada, creo que ese es mi porqué de que este libro esté acá. No solamente porque me gustan las historias que me hacen sufrir, sino porque es un libro que está increíblemente bien hecho y definitivamente es un libro que me dejó pensando, analizando y dándole vueltas por meses, pero meses de verdad. El quinto libro es Han cantado bingo de Lana Corujo. Este libro lo leí este año y creo que me ha marcado muchísimo. Acá tenemos un poco la historia de dos hermanas y está narrado desde la perspectiva de la hermana mayor, y creo que ese es mi porqué, básicamente. Como hermana mayor, creo que nunca había sentido que un libro me interpelara tanto, que me hiciera sentir tan identificada. De hecho, en este libro marqué muchísimas frases y cosas que me encantaron y me gustaría leerles una que creo que esta es una de las que más me han gustado, y dice así: desde el primer momento, juntas e inseparables. Ninguna tiene su propio lugar, que todo está mezclado y nosotras existimos enreladas y salvajes. Si yo largo mi mano, al otro lado siempre está la suya, más morenita y pequeña que la mía. Y les juro que basta con leer solamente un pedacito para que yo me ponga emocional y tenga demasiadas ganas de llorar. Así que nada, vamos a seguir. Y nada, este libro en realidad lo súper recomiendo. Tiene mucho acerca del duelo y las cargas emocionales que muchas veces se pasan de generación en generación en una familia, el peso y la carga que conlleva ser parte de alguna familia X. O sea, creo que cada familia tiene su propia carga, su propio peso, su propia, no sé, esta tradición que se lleva de generación en generación y que muchas veces no solamente son cosas buenas o bonitas, sino que a veces son cargas que ya uno quiere soltar, que uno no debería seguir arrastrando. Y todo eso se ve mucho en este libro. Y la verdad es que me parece que en serio es tremenda historia. Me encantaría poder conversarlo así más de uno a uno con alguien. Así que si alguien lo ha leído, tiene ganas de comentarlo, escríbanme y con todo el gusto del mundo hablamos, porque de verdad qué impresión. Y creo que, como les decía, como hermana mayor, a mí personalmente me llegó a un punto que yo decía, ya no puedo respirar de lo mucho que estaba llorando. Para el siguiente libro, el número 6, vamos a cambiar un poco este momento emotivo y hasta un poco triste, y vamos a ver cómo aparece otra Dani. Una Dani que también apareció con Nuestra parte de noche, y es la que disfruta un poco la oscuridad, el misterio, lo gótico y sobre todo las cosas sobrenaturales. Me encantan. Les estoy hablando de Vampire de Carolina Andújar. Este libro lo leí añales, creo que también es un libro del que ya les he mencionado en episodios anteriores, y creo que Vampire fue de hecho el libro que me hizo darme cuenta que los vampiros y que toda esta cuestión misteriosa y gótica me encanta, y definitivamente consolidó ese gusto en mí. En este libro tenemos a Martina, que es la protagonista, vive en un internado y llega una alumna nueva. Y básicamente con esta alumna nueva empiezan a pasar cosas terroríficas, impactantes y un poco misteriosas, se podría decir. Y de ahí hacemos todo un viaje junto con Martina por Europa del siglo XIX más o menos, desentrañando un poco el misterio acerca de estos enemigos mortales que se despertaron
con ansias de sangre. Y la verdad es que para una niña de 15 años que le hayan llegado con esta historia en específico, me van a perdonar, pero yo creo que podría marcar la vida de cualquier otra persona, no solo la mía. O bueno, quizás solo era una adolescente muy fácil de impresionar. Lo que sí sé es que disfruté montones este libro, todavía tengo muchísimos recuerdos de este libro y por supuesto el deseo gigante de releerlo para continuar con la saga, que también es algo que yo creo que ya les conté en algún otro episodio. El séptimo libro es uno que también me marcó muchísimo desde muy jovencita. Creo que en mis años de formación agarré libros bastante impresionantes y les estoy hablando de Sofía de los Presagios de Yoconda Belli. Ese fue el primer libro de ella que leí y definitivamente marcó un antes y un después con mis gustos un poco por las autoras latinoamericanas. A mi parecer, Yoconda es una gran autora. De hecho, tuve la oportunidad de conocerla, de llevarme un par de sus libros firmados y yo no les puedo explicar, o sea, yo les juro que yo estaba al frente de ella pálida, fría, al borde del desmayo, porque después de Isabel Allende, Yoconda fue una de esas autoras que me súper marcó en la adolescencia, que me acompañaron sus historias en muchísimos momentos que para mí fueron cruciales. Y Sofía de los Presagios fue justamente uno de esos libros y por eso tiene un espacio muy especial en mí. Creo que La Mujer Habitada, por ejemplo, es otro libro de ella que me gustó muchísimo, pero Sofía de los Presagios fue como ese primer encuentro con ella, esa forma de darme cuenta que definitivamente este es el tipo de lectoras que a mí me encantan hacer y wow, o sea, es impresionante. En este libro tenemos la historia de Sofía, como su título lo dice, quien es una niña que los gitanos abandonan tras el paso por el pueblo de Diria y nunca vuelven a buscarla, así que ella crece un poco perdida, un poco extraviada, no sabe exactamente cuál es su identidad, si pertenece a este pueblo o no lo hace, si su familia básicamente son esas personas que la criaron o son esas personas que realmente la abandonaron. Y hay un poco de lectura de la fortuna, de qué depara el destino para estas personas, el cómo Sofía sale adelante a través de una historia que también tiene un poco de violencia, soledad, el sentirte sin una raíz o un lugar al que pertenecer. Es magnífica la cantidad de sentimientos y de situaciones que presenta Yoconda en esta historia, pero también es una historia que es muy entretenida, muy fácil de leer, muy llevadera, con sus toques de realismo mágico que me parece fantásticos. O sea, yo amo el realismo mágico y definitivamente Isabel Allende y Yoconda Belli hicieron este monstruo que hoy soy, fanático del realismo mágico. El octavo libro llegó a mi vida de una manera bastante peculiar, se podría decir, muy el destino lo tenía previsto. Les estoy hablando de Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano, y este libro fue súper curioso porque para una de las FIL, hace tal vez 3, 4 años quizá, había hecho como una encuesta en mis redes sociales como de, ok chicas, ¿cuáles son los libros que ustedes dirían como de sí o sí recomiendo a una persona encontrar en una feria de libro o sí te recomiendo comprar? Y me mencionaron Nosotras que nos queremos tanto. A mí me sonó muy bonito el título, entonces yo dije, me lo voy a anotar mentalmente y si lo veo, lo compro. Llegando a la feria, asistí a una de las charlas que había y era como una charla de personas bastante jóvenes, había muchísimos adolescentes. ¿Qué hacía yo ahí en ese momento? No tengo idea, pero también había una señora. Y esta señora se levantó y dijo, chicos, muchas gracias por la charla. Yo entré por curiosa, cuando vi que eran muchas personas jóvenes tenía un poco de susto. Oírlos hablar de libros a mí me generó como mucha felicidad y ahora quiero dejarles una recomendación de un libro que me parece que sería crucial que ustedes llegaran a leer y hablo de Nosotras que nos queremos tanto. Y yo dije, suave un toque, van dos. ¿Qué está pasando con este libro? Así que me dio todavía mayor curiosidad y yo dije, saliendo de esta charla, voy a ir a conseguirlo. Saliendo de la charla, claramente me entretuve, pasé por el stand de Uruk Editores. En ese momento estaba hojeando unos libros que habían ahí de Arabella Salaberry, que me encantan, ya saben.
Y una señora se me acercó y me dijo, ay, si te gusta ese libro en específico, te puede gustar Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano. Yo levanté la vista y vi que no era la misma señora que estaba en la charla, era otra completamente diferente. Y yo dije, suave, ya van tres, o sea, la tercera es la vencida. Y de ahí mismo me fui de una vez a la librería a intentar encontrarlo. Lo encontré y lo compré. Este libro al final lo terminé leyendo con una amiga y qué experiencia tan preciosa. No solo la historia es magnífica, sino también el haberlo leído con ella, el haber interactuado y hablado de nuestras impresiones sobre el libro y la manera en la que llegó a mí tan, de verdad, no sé, yo no suelo creer en el destino, pero bueno, tan, no sé, el universo me lo estaba mandando, me pareció magnífico, me encantó, así que le di una oportunidad. Y bueno, acá tenemos la historia de cuatro mujeres chilenas que están, digamos que la mitad de sus vidas se podría decir, están como a la puerta de la madurez y se van básicamente de viaje juntas las cuatro. Y en el libro tenemos como a esta protagonista, que es una de ellas, que nos va narrando un poco sobre el pasado de cada una, la vida de cada una y el cómo están disfrutando y llevando ese viaje, esa aventura que están teniendo en ese momento juntas. Y es un librazo, es impresionante lo crudo y lo rudo de las realidades de cada una, el cómo son personas tan distintas unas de las otras, pero aún así se acompañan, se apapachan, se apoyan. Es magnífico simplemente. Y yo quiero como leerles una frasecita que creo que es una de mis frases favoritas en todo el libro, que dice así: nos miramos con cierta emoción. Después de todo, nos encuentran en cada esquina cuatro mujeres que se quieran. Hicimos chocar nuestras copas en silencio. Entonces María, siempre reacia a los sentimientos evidentes, interrumpió: por nuestra nueva democracia. Por la nueva era, dijo Sara. Por las mujeres del mundo, agregué riendo. Y por nosotras cuatro, dignas representantes de ellas. Les juro que se me pone la piel de gallina cada vez que leo la frase de después de todo, nos encuentran en cada esquina cuatro mujeres que se quieran. Me parece tan lindo, la amistad femenina es una de las cosas más preciosas y por eso justamente les hice todo un episodio dedicado a eso. Y este libro es lo máximo. Si quisieran leer sobre amistad, también se los menciono en ese episodio, por supuesto que sí, pero bueno, aquí a veces repetimos libros, espero no se aburran. Y bueno, precisamente porque yo no siempre leo para sentirme bien y a veces leo porque de verdad deseo sentir algo. El noveno libro es Actos Humanos de Han Kang. Es una historia muy dolorosa, muy cruda y justamente creo que su nombre lo dice todo. O sea, una cosa que a mí me parece muy importante de tomar en cuenta es que esos actos que la gente categoriza como horrorosos y que son monstruosos y que solo un monstruo podría llegar a ser, lamentablemente en realidad solo un humano podría llegar a cometerlos. Y Actos Humanos nos narra justamente de lo que puede llegar a ser capaz el humano. En esta novela, Han Kang nos habla sobre un levantamiento que hubo en 1980, si no estoy equivocada, en Gwangju, Corea. Espero decir bien el nombre de la ciudad. Y nada, es una novela coral en donde vemos esta misma situación, este mismo levantamiento, las consecuencias, la cantidad de muertes y cuerpos que se encuentran después de este levantamiento y a consecuencia de este mismo, desde diferentes puntos de vista, de diferentes personajes. Cada uno de ellos lleva a cuestas su propia historia, sus propias pérdidas e incluso personas que pierden a consecuencia de este levantamiento. Y nada, es un libro que, como les digo, no está escrito para disfrutarlo, no está escrito para pasar un rato alegre y fenomenal. Creo que más bien es uno de esos libros que te hacen
sentarte, analizar qué está pasando y volvemos al tema de la memoria, volvemos un poco a lo que les mencionaba con respecto a los 2 primeros libros, en donde necesitamos hablar abiertamente de qué es lo que ha pasado en la historia y cuáles son las consecuencias de ciertas acciones para que intentemos no replicarlas. Y justamente creo que en este preciso instante la historia del mundo, la historia de Latinoamérica está viéndose afectada de una manera bastante terrible, por no usar otros adjetivos. Y creo que justamente estos libros son los que más deberíamos estar leyendo, más deberíamos de analizar, cuestionarnos, memorizar, aprender de estas acciones, ¿verdad? Para pues no repetirlas. Yo juraba que iba a ser un episodio ligerito y nada, terminé hablándoles de los libros más tristes que he leído en toda mi vida. Pero bueno, definitivamente súper recomendado Actos Humanos de Han Kang. Como les digo, es un libro incómodo, es un libro doloroso, pero de verdad que no puedo dejar de recomendarlo. Creo que de todos los libros de Han Kang que he leído, definitivamente este está en el top 1. Y bueno, ya para cerrar esta lista, la posición número 10, el último libro de la lista, es La huésped de Stephanie Meyer. Y sí, no podía dejar pasar la oportunidad de mencionar a Stephanie Meyer en este episodio. Todos sabemos que soy muy fan de Crepúsculo. Leí todos los libros, crecí de hecho con esas historias y fue como una marca muy especial en mi adolescencia. Sin embargo, para mí el mejor libro de esta autora ha sido La huésped y deseaba con todo mi corazón que ella siguiera y sacara el resto de libros que había prometido que iba a hacer de esta serie. Desgraciadamente no lo ha hecho, no pierdo la fe. Perderé la fe el día que esté, no sé, a un pie de la tumba, de que saque los libros y yo pueda leerlos. Pero bueno, La huésped básicamente es una novela romántica y de ciencia ficción. Y acá tenemos una raza de extraterrestres, alienígenas, llámenlo como quieran, que se autodenominan almas y que ellos invaden la Tierra. No es el primer planeta que invaden, de hecho han invadido muchísimos otros y lo que hacen es apoderarse de los cuerpos de las personas, de los seres humanos, y los usan como para hospedarse básicamente, de ahí el nombre de hecho, ya que es como que albergan su alma a este cuerpo. Y lo que hacen es que el ser humano deja de existir por completo y tiene la personalidad de esta alma que invade este cuerpo. Lo que pasa es que hay ciertas personas o ciertos cuerpos que se rehúsan a cooperar con su invasor, que son como más fuertes que las almas y siguen luchando, siguen estando como ahí en la mente, luchando contra este bichito que está intentando acaparar todo su cuerpo. Y muchas veces lo que pasaba con estos cuerpos es que los terminan desechando porque no funcionan. Así que tenemos como a esta protagonista que básicamente es el alma, que se da cuenta de que todavía la chica dueña del cuerpo en el que se incrusta sigue ahí. Y esto es literalmente el inicio de una gran aventura. Es buenísimo. A mí este libro me encantó, tiene demasiado potencial. Incluso le hicieron una película. La película no está tan buena, la verdad. Creo que el libro tiene mucho más. Y nada, es en serio muy bueno. Si no han leído La huésped de Stephanie Meyer, en este punto no creo que se los recomiende. No porque sea malo, sino porque les va a pasar las mías y van a quedar a medio palo con una historia que nunca terminó. Porque mi señora no ha terminado de sacarla. ¿Qué está esperando Stephanie? Y necesito que empiece a trabajar en esta trilogía que nos prometió cuando yo tenía 13, 14 años. Así que en lugar de estarme sacando libritos desde la perspectiva de Edward, yo no entiendo por qué no está trabajando en esta trilogía. Ya, basta de estupideces. Yo solo espero que por favor entiendan lo de ya basta de estupideces y hayan visto este video. Si no, quiere decir que yo paso demasiado tiempo en redes sociales. Auxilio, cosa que sí es, ok, no lo niego. Pero bueno, esos fueron 10 libros que de alguna manera cuentan un poquito de quién soy y la verdad es que ahora que lo pienso creo que esta lista explica bastante bien porque el podcast se llama Demasiado Lectora. Creo que
Si nos ponemos a ver, tenemos terror, literatura latinoamericana, libros dolorosísimos de amistad, de fantasía, vampiros y bueno, Stephanie Meyer. Que no sé si necesitan algo más para conocerme, yo creo que con esto se los digo todo, ¿no? Pero bueno, obviamente 10 libros no alcanzan para resumir una vida lectora, así que probablemente esta lista cambie, puede cambiar en cuestión de meses, porque ya saben, yo soy una lectora bastante de obsesionarme con algo y luego aparecer con otro libro que se convierte en mi nueva personalidad. Pero bueno, cuéntenme ustedes cuáles serían esos 10 libros que usarían para que alguien los conociera. Nos estamos hablando por redes sociales, ya saben que me encuentran como Demasiado Lectora y nada, déjenme en los comentarios, yo siempre los estoy leyendo, siempre los estoy respondiendo. Si alguno se me pasó de responder, ahí ustedes me ponen un mensajito, pero de fijo yo voy a estar leyendo todos sus mensajitos. Les agradezco muchísimo que hayan compartido este episodio conmigo, que hayan llegado hasta acá y nada, nos vemos en un próximo jueves.